Ok, vamos a dar inicio al taller sobre el formulario web de la FECU. Mi nombre es Felipe Torralbo, soy jefe del Departamento de Datos, Información y Reportes. En el taller nos acompaña María Isabel Espejo, Margarita Aguilera y Maximiliano Díaz del Departamento de Datos, Información y Reportes, y también el colega Mauricio Rifo del gabinete del superintendente. En primer lugar, queremos agradecerle a los directivos, profesionales. Disculpen, Sí, pero sabes que se escucha súper mal porque se escucha con eco, como que hablan varios así. qué raro. ¿Me pueden confirmar No, alguien por más acá si es se que también escucha tiene bien. problemas? Acá se Se escucha bien también. Estamos bien, lo escucho ¿Se escucha bien. bien? Ok. No sé quién me comentó el tema del eco. Marisol parece. Al parecer es un problema de su equipo, Marisol, porque el resto estaría escuchando bien. Tal vez probar con otro. Ok, gracias. Como les comentaba, bueno, en primer lugar queremos agradecerles el interés, el masivo interés que ha generado el taller del llenado del formulario web de la FECU. Muchas gracias a los directivos, profesionales, equipos de las instituciones, de los institutos profesionales y los centros de formación técnica del país que hoy día nos acompañan. Bueno, un poco de contexto normativo, por el mandato de la ley 21.091 y en particular en el artículo 37, cada año la superintendencia solicita a las instituciones que envíen su información financiera, esto ustedes lo saben, a través de el estado financiero y este formulario, ¿cierto? El formulario único codificado, la FECU. En particular, las instituciones tienen que tener la obligación de llevar una contabilidad completa y esa contabilidad deberá ser sometida a un examen de empresas de auditoría externa que estén registrados en la CMF. Y ese estado financiero es enviado este año 2025 con plazo 31 de mayo, junto con la ficha estandarizada codificada única de situación financiera, la FECU, que también tiene que ser enviada en el mismo plazo, como establece la norma de carácter general número 1 de la Superintendencia de Educación Superior. Además, junto con estos dos instrumentos, tienen que enviar con ese plazo, a través de nuestra plataforma, la declaración de responsabilidad de veracidad de la información, de los estados financieros anuales auditados y de la declaración de responsabilidad de veracidad de la información de la FE. Y finalmente, una declaración de ausencia de conflicto de interés, que es una declaración simple que tienen que realizar las autoridades de que no existe conflicto de interés entre la empresa auditora respecto a la institución de educación superior. En específico, este taller aborda principalmente, vamos a tocar algunos temas también que tienen que ver con nuestra plataforma del sistema de registro de información, también con los mecanismos de revisión de admisibilidad, tanto de los estados financieros como de la FECU, pero en específico este taller va a abordar la nuevo formulario web de la FECU, que bueno, es el resultado de un proceso de modernización de los sistemas de la superintendencia, que busca pasar de la tradicional planilla Excel que ustedes ya conocen a un formulario web de llenado de información. Todo esto con el propósito de mejorar la seguridad de la información, la calidad de los datos y de disminuir los tiempos de validación y de procesamiento de la información financiera que es remitida por la institución de educación superior a la superintendencia. Uno de los propósitos principales que tenemos a propósito de la identificación en versiones anteriores de estos procesos de entrega de información financiera, de ciertos errores, de problemas en la carga y también en las validaciones, es reducir los errores en los estados financieros y también en la ficha. Esperamos que por medio de un formulario, digamos, que es mucho más seguro, que es mucho más confiable, que reduce el error de digitación en la propia superintendencia incluso,
podamos tener mayor claridad, mejor información y tener procesos mucho más ágiles para poder disponer la consolidación de esta información para los análisis de riesgo financiero, para los análisis que se realizan en el marco de los procesos de acreditación institucional y todos los otros procesos de supervisión que realiza y fiscalización que realiza la superintendencia. Además de tener esta información disponible, como ustedes saben, a través de la plataforma de nuestra página web para la ciudadanía en su conjunto, por medio de la consolidación de la FECU y también poner a disposición de la ciudadanía de los estados financieros completos de las instituciones. Hoy día vamos a abordar 4 temas principales. El taller está estructurado en torno a 3 momentos, aparte de esta presentación, que es la presentación del módulo del Sistema de Registro de Información SRI. Ustedes deberían conocerlo, pero vamos a hacer un pequeño refresh sobre eso. Luego, una presentación específica sobre el formulario web de la FECU. Ambos temas los va a abordar la colega María Isabel Espejo. Y luego vamos a presentarle el proceso de revisión de admisibilidad que realizamos en la superintendencia para ambos instrumentos, para la FECU y los estados financieros anuales auditados. Les solicitamos, por favor, tomar nota de sus consultas, tener claro, tener esto, irlas consolidando para luego al final de las presentaciones poder dar un tiempo de preguntas y respuestas o comentarios. Así que, volviendo a agradecerles, voy a dejar con ustedes a María Isabel, que va a hacer la presentación del Sistema de Registro de Información y el formulario FECU. Así que, bienvenido y muchas gracias. Hola. Entregar más orientaciones prácticas respecto del actual funcionamiento de la plataforma y el ingreso de información correspondiente a la nueva versión web del formulario FECU, que hasta el proceso anterior era un archivo Excel. Vamos a... Voy a compartir esto. Las pantallas. Pantalla. ¿Estamos? Sí. Ya. Bueno, este es el perfil, la solicitud de información del proceso financiero 2025 que corresponde a la ejecución del periodo 2024 comparado con el ejercicio 2023. Se recepciona en el módulo de registro de información de esta superintendencia. Esto está disponible en la sección registro de información para instituciones de educación superior en el sitio web de la superintendencia. El proceso ya se inició, la plataforma está abierta, como les decía Felipe, y de acuerdo a nuestra norma de carácter general, el plazo para la recepción de los archivos es hasta el 31 de mayo. El proceso de solicitud de información implica que todas las instituciones de educación superior deben cargar en el módulo la información correspondiente a estados financieros auditados, individuales y consolidados cuando corresponda, el llenado de la ficha estandarizada, que hoy día corresponde a este formulario online. Tenemos la declaración de responsabilidad del estado financiero y la declaración de responsabilidad de la información contenida en la FECU. La norma de carácter general número 1 explicita cuál es la información y quiénes son los responsables de firmar estas declaraciones. Y tenemos ahora también la solicitud de una declaración de responsabilidad de veracidad de la información. De la ausencia de conflicto de interés, que se incorporó en la normativa, que tiene dos figuras. Una es la declaración de ausencia de conflicto de interés individual o personal. Esto respecto de la persona auditora que interviene en la auditoría de los estados financieros de la institución.
y una declaración de ausencia de conflictos de interés institucional de la empresa auditora respecto de la institución de educación superior. No hay un formato establecido, la norma indica que el formato es el que la institución disponga. Eso como información general. Vamos a mirar ahora en el módulo, esto es lo que ve cada una de las instituciones, principalmente la contraparte, en la sección procesos recurrentes. Al ingresar, ustedes van a encontrar el proceso denominado es R 2025 FIN. Acá, como esto es un ambiente de prueba, no tiene el mismo nombre. Cuando ingresan al proceso financiero, van a encontrar esta pantalla, donde en la columna 1 dice descarga de documento, encuentran el formato de las declaraciones de responsabilidad, tanto de estados financieros auditados como de la FECU. Como les decía, no hay un formato establecido para la declaración de ausencia de conflictos de interés. También van a encontrar una guía genérica del proceso y el oficio que dio inicio al proceso de información financiera 2025. Isabel, disculpa, ¿podría mostrar nuevamente cómo ingresar a esta parte? Porque parece que no se vio bien al principio. ¿Nos pueden confirmar por el chat, por favor, que se ve bien la pantalla compartida? Ahora sí. Ya. El ingreso a la plataforma. No, ya he puesto el... Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Vamos a procesos recurrentes. En los procesos recurrentes encuentra el proceso R 2025 FIN. Pincha en este proceso y se despliega la pantalla donde encuentran toda la información descargable en la primera columna. Hay una segunda columna que tiene que ver con la información que ustedes van a cargar. Y una tercera columna que es cuando ya cargan la información, el estado en que está esa información en la CES. Que está en evaluación o en cierre luego de ya terminado el proceso. El módulo exige como carga de información obligatoria el estado financiero auditado individual, las declaraciones de responsabilidad tanto de estado financiero y FECU, que tienen un formato, y la declaración de ausencia de conflicto de interés, como un documento en PDF que contenga los dos puntos establecidos en la norma de carácter general. Y el estado financiero consolidado, si bien no es obligatorio para continuar en el proceso, sí deben cargarlo todas las instituciones aquellas que les corresponda consolidar. Entre paréntesis, y antes de continuar, el acceso al módulo corresponde a la contraparte oficial de la institución. Es quien ingresa con su clave única y accede a toda esta información. Entendemos que principalmente el proceso financiero está a veces trabajado con equipos de trabajo y se delega a otras unidades de las instituciones. Entonces, existe en el módulo de gestión de información, en el perfil de la contraparte, una funcionalidad que permite generar equipos de apoyo para los distintos procesos de recolección de información. Esta funcionalidad es de responsabilidad de la contraparte institucional, quien puede designar ejecutivos de apoyo a los procesos. Existe una guía para la creación y generación de equipos de apoyo. Esta guía en algún minuto se incluyó en las instituciones, pero la vamos a compartir ahora también en el chat.
porque hemos recibido consultas y sabemos que esta información se trabaja con distintas unidades de las instituciones. Entonces, la contraparte crea estos equipos de apoyo, los que pueden descargar y cargar información, sin embargo, no pueden cerrar los procesos, y eso ya es responsabilidad de la contraparte oficial. Eso como dato. La funcionalidad existe. Bien. Bueno, luego de que ustedes están en esta pantalla, descargan los documentos, pueden ir cargando ya los que tengan las declaraciones, el estado financiero auditado. Vamos a ir específicamente a lo que es el formulario web. Cuando ustedes pinchan en completar formulario web, se va a desplegar la pantalla donde está todas las notas que contiene el formulario. Este formulario está diseñado y preparado en base a la normativa contable vigente. Tenemos normativas para instituciones de educación superior estatales y no estatales, que ya están vigentes desde los procesos anteriores. Y la estructura y el contenido de las notas de este formulario son casi idénticas a la normativa. Es decir, que los numerales que tiene cada nota se corresponden a los numerales de las notas en la normativa, y la estructura de las notas en sí es muy similar. Ahora bien, de las notas 2 a las 6 de los estados financieros auditados no se incluyen en este formulario, ya que estas notas corresponden a declaraciones de bases de preparación, cambio en las políticas contables, administración del riesgo, estimaciones, juicios. Esas notas no están incluidas en este formulario. Sin embargo, sí son exigidas en el estado financiero auditado. Un punto importante es que los montos de las cuentas generales y de apertura de las notas deben ser consistentes entre ambos informes. Me refiero al estado financiero auditado y la FE. Y un punto importante que también es necesario que consideren: al llenar los formularios, las tablas de cada una de las notas, hay que tener especial cuidado con las acciones de copiar y pegar la información desde otros documentos, como Excel y PDF. Muchas veces los formatos de los archivos PDF y los Excel, los valores se copian como números decimales, por lo que al copiarlo así en el formulario podrían arrojar errores de cuadratura de las notas. Es un cuidado que hay que tener al llenar el formulario. El formulario, si se fijan arriba, tiene una pestaña que dice guardar formulario. Aconsejable es que vayan guardando la información permanentemente. Si bien el tiempo de apertura del formulario es extenso, no se va a cerrar rápidamente, es importante que sí vayan guardando, como una buena práctica para mantener la información. También tiene una pestaña que dice validar formulario. Este formulario tiene algunas validaciones contables básicas que van a permitir ir avanzando en el proceso en general. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, hay validaciones que tienen que ver con patrimonio, cuadraturas de estado de situación financiera, cuadratura de estado de efectivo, de estado de flujo que sea consistente con el flujo de efectivo, la consistencia del año anterior con el año actual. Ahí el formulario contiene varias validaciones. En la medida que estas validaciones no se cumplan,
el sistema no permite enviar el documento. Eso como cosas generales que podríamos hablar. Vamos a ir ahora un poco a entrar en las notas. La nota 1, que es principalmente de identificación de la institución, es una nota que está prellenada con algunos datos. Sin embargo, es completamente editable. La institución puede llenar todo, va a llenar el periodo que corresponde al 31 de diciembre de 2024 y la naturaleza jurídica de la institución. Y si considera que hay que cambiar algún dato, lo puede hacer. Esta nota de identificación tiene además, pide además la consignación de quién es o quiénes son los representantes legales de la institución. Para ello, en esta fila se incorpora el nombre y el RUT del representante legal que corresponda. Si hay más de un representante legal, en la fila, acá en el signo más, ustedes pueden ir agregando todas las filas que sean necesarias para incorporar la información. Y en el cuadrito con el signo menos, pueden quitar las filas que no sean necesarias. Los estados financieros que exige la normativa son el estado de situación financiera, el estado de resultados, los estados de flujo y el estado de cambio en el patrimonio. En este formulario vamos a mirar el estado de situación financiera, donde van a llenar cada una de las notas que contiene el estado de situación financiera. Sin embargo, el llenado de esta información se debe hacer desde la nota. Todas las filas en amarillo corresponden a autosumas que vienen de la nota. Por ejemplo, la nota 7, que corresponde al efectivo y equivalente al efectivo, en el estado de situación financiera, en la parte corriente, vamos a la nota y aquí ustedes llenan la información. Como les decía, la estructura de cada una de las notas es muy similar y muchas igual a cómo está establecido en la normativa contable. Van llenando la información para el periodo actual, el periodo anterior, y el sistema va a ir generando la sumatoria para el total de efectivo, para el total de equivalentes. Los otros, en este caso, títulos o valores. Casi todas las notas, o la mayoría, tienen un otros que hay que aperturar cuando el monto supera el 10% del rubro que corresponde. Este otros está también con amarillo, lo que significa que viene de la suma de otro lugar que está acá abajo. Aquí se tiene que llenar el otro. Cuando el otro no supera el 10% del total del rubro, simplemente se llena el total del otro acá y lo va a autosumar aquí. Y lo va a sumar al total de la nota y este total de la nota se va a reflejar en el estado de situación financiera. Cuando el otro, en cualquiera de las cuentas o rubros del formulario, supera el 10% del total del rubro, se apertura. ¿Cómo se apertura? Pinchando acá en el signo más y desplegando todo, se despliegan todos los multiregistros que la institución necesite incorporar. Y aquí se pone la cuenta, el detalle de la cuenta y el monto, tanto para el año actual como para el ejercicio anterior. Es importante que cuando el otro supera el 10% se haga esta apertura lo más clara posible. Esta forma funciona así para, como les decía, para todas las cuentas de
que tengan una apertura de, por ejemplo, la nota 8 corresponde a los activos financieros en su parte corriente y no corriente para el periodo actual y para el periodo anterior. Está la información que la normativa solicita, el desglose de las cuentas y también otros activos financieros, en este caso corriente, y el ejercicio para hacer esto es exactamente el mismo. Si supera el 10%, se incorporan los multiregistros, cada fila que sea necesario, y el sistema va a hacer la sumatoria, lo va a llevar a la sumatoria de los otros en la nota, y luego el total de la nota se va a ir como autosuma al estado de situación financiera. Este sistema, lo mismo pasa con los activos no financieros, corrientes y no corrientes, también el periodo actual y el periodo anterior. Estas notas funcionan de la misma manera. En la nota 10, la 10, sí, funciona también de la misma manera. Hay autosumas, porque tenemos las deudas por cobrar, tanto corrientes como no corrientes, separada acá la porción corriente y abajo la porción no corriente del periodo actual, del periodo anterior, y van a acá poner la información los deudores por arancel, el deterioro, y el sistema va haciendo la autosuma de manera automática. También está la cuenta otros deudores. Estas cuentas se ven acá, las pueden identificar porque tienen asterisco. Los asteriscos significa que hay una apertura probablemente del monto cuando supera el 10%, y cuando no, les vuelvo a recordar que cuando no supera el 10%, de igual forma hay que ponerlo acá en la tabla otros, como un total, pero siempre tiene que estar acá. Esta nota, que corresponde a las cuentas por cobrar y pagar entidades relacionadas, es distinta, porque acá tenemos las cuentas por cobrar, por una parte, y las cuentas por pagar, por otro lado, donde los montos corrientes y no corrientes están en función de fila y no de columna como estaban en la nota anterior. Las cuentas por pagar se presentan en esta nota separadas entre cuentas por pagar por arrendamiento y otras cuentas por pagar. Esta es la diferencia que tiene esta nota. Como les decía, es igual a la nota que está en la norma, solo que está estructurada de una manera distinta, pero la información a consignar acá es la misma. En el proceso actual y en el formulario actual se ha incorporado la apertura de las notas 12 y 13, que tienen que ver con inventarios y activos biológicos de las instituciones, bien en sus porciones corrientes y no corrientes. Estas dos notas en los procesos anteriores no estaban con apertura, no había tabla de apertura, simplemente estaba el total en estado de situación financiera. Ahora se han incorporado considerando la norma contable para instituciones de educación superior. La nota 14 en la normativa tiene varios puntos.
El 14.1 corresponde en este formulario a los activos por impuestos corrientes. La estructura de llenado es la misma que vimos antes. La autosuma del formulario y la autosuma y la apertura de otros impuestos por cobrar, tanto corrientes como no corrientes. Separamos la nota 14 en general porque son varias tablas. Entonces, en la tabla 14.2 van a estar los pasivos por impuestos corrientes, con la misma estructura, año actual, corrientes y no corrientes, y la apertura del otro cuando supera el 10% del rubro. Y en la 14.6, que es el mismo numeral de la normativa, están los pasivos, activos y pasivos por impuestos diferidos. La nota 15 corresponde a los activos y pasivos no corrientes dispuestos para clasificados para la venta. Aquí sí o sí la institución debe agregar los registros que sean necesarios para el llenado de la tabla. Y les recuerdo que en el cuadrito con el signo menos pueden eliminar las filas y la información que sea necesaria. Acá esta nota no tiene un otro, por lo tanto la apertura va siempre desde acá, desde el más, para ir rellenando los registros. La nota 16 es también incorporar las filas o los registros que sean necesarios para ir incorporando la información de la institución en esta cuenta. Acá tenemos las notas intangibles, distinto de la plusvalía, con la misma estructura de autosuma para el neto del año actual y del año anterior, que están estructurados desde la fila, y la autosuma del total de los rubros de la cuenta. Y también la apertura de filas cuando tienen que incorporar más información. La nota de plusvalía, ustedes se fijan, todas las notas tienen, si no es en el otro, cuando no tienen un otro, el multiregistro es para la nota completa. Propiedades de plantas y equipo. Esta nota, ustedes la contrastan con la normativa, está consolidada. En la norma están las tablas separadas, saldo bruto, las depreciaciones, el deterioro, son tablas separadas en la norma. Sin embargo, el formulario consolida todas estas tablas y la información de estas tablas de esta manera. Sin embargo, la información que se debe consignar es exactamente la misma. Es una estructura y una forma de presentación distinta, pero el fondo es el mismo. La nota 20, propiedades de inversión, tenemos la estructura de llenado de las cuentas, autosuma y apertura del otro cuando el monto supera el 10% y cuando no, el monto total, de igual forma en esta tabla que está abajo al final de la nota. La estructura del estado de situación financiera, tanto para activos y pasivos, es lo mismo. Agregar filas cuando corresponda, eliminarlas si lo consideran necesario, y las aperturas de los otros en cada una de las notas que lo requieren.
Todo el estado de situación financiera es en esa estructura. Todas las notas se van a ir, como les señalaba anteriormente, se van a ir autocompletando en el estado de situación con los datos que se van llenando en las aperturas de las notas, a excepción del patrimonio, que aquí ustedes tienen que ingresar directamente la información. El segundo estado financiero, que incluye la normativa y el formulario, es el estado de resultados. Si bien tenemos también autosumas en las notas, también hay información que aquí deben llenar directamente, consignar la información en el estado de resultados. Este estado de resultados tiene varias aperturas que vamos a mirar un poquito, que pueden generar a veces un poquito de confusión. Los ingresos de las actividades ordinarias incluyen matrículas, aranceles de pregrado, aranceles de posgrado, ingresos por gratuidad, ingresos por actividades de extensión, asesorías, otros aportes, fondos de subvenciones gubernamentales, prestaciones de servicio y otros. Si ustedes se fijan, hay algunas cuentas que tienen un número dentro de un paréntesis. Esto corresponde a la apertura en una tabla que está más abajo. Los ingresos por matrícula se consignan directamente en la nota 27, pero los ingresos de pre y posgrado se van a consignar en la tabla 1. Vamos. Y acá está el detalle de los ingresos devengados por aranceles de pre y posgrado. Aquí se consignan el pago directo, las becas, CAE, Fondo Solidario, créditos institucionales o becas internas y otros ingresos de pregrado, que tienen un doble asterisco, que significa que se debe aperturar si supera el 10%. Este otro está en otros ingresos de pregrado. Se consigna acá, agregando las filas o los registros que sean necesarios. Se señala el nombre del ingreso y el monto correspondiendo al periodo actual y al periodo anterior. Y nos va a entregar la suma del total de aranceles de pregrado. En la misma nota 1 está la apertura de los ingresos por aranceles de posgrado, que corresponde a pagos, becas, y también hay otros ingresos de posgrado que tienen que aperturar masas aquí. Luego tenemos aranceles que se llena de manera directa, el lado de ingresos percibidos por gratuidad. Los ingresos percibidos por actividades de extensión tienen una tabla de apertura. Que corresponde a la información aquí señalada y consistente con la información que solicita la normativa contable en esta estructura. Asesorías e investigaciones, un ingreso directo. Otros aportes, la tabla 3, corresponde a otros aportes fiscales.
Aquí hay una salvedad, porque ahora ustedes están viendo que dice solo para instituciones estatales. El formulario que está en producción, este es un espacio de prueba, los aportes fiscales se consignan cuando corresponda, porque no solo las instituciones estatales reciben aportes fiscales, sino que también algunas instituciones privadas. Entonces, cuando corresponda a la institución, ejemplo, el aporte fiscal directo lo consignan en la línea y las cuentas o rubros que están aquí definidos los va a llenar la institución cuando le corresponde, cuando tenga información a consignar y a revelar en estas líneas. Si hay algún tipo de aporte que no está consignado acá, se ingresa en el otros ingresos por aportes fiscales. Lo mismo con los fondos con restricción o subvenciones gubernamentales, que también están aquí. Están detallados los rubros que la normativa considera que deben revelarse en cada una de las líneas de la nota. Lo mismo pasa con prestaciones de servicio, que es en la tabla 5. Esta tabla es abierta, se ve así chiquitita, pero la norma pide que se desagreguen a través de los registros todos los ingresos provenientes de prestaciones de servicio. Entonces, como les decía, esta nota 27, que es el desglose de los ingresos de actividades ordinarias, tiene varias tablas que se van completando y revelando la información. Al bajar, hay que tener como harto ojo, harto cuidado con las aperturas, que la información que aquí se va revelando. En cuanto a los costos, o la nota 28, que habla de costos, también hay rubros que se deben ir completando directamente en la nota en sí, y otros que son autosumas de una apertura particular. Por ejemplo, una apertura que es necesaria es la que tiene que ver con los costos asociados a remuneraciones, que es la tabla que sigue, donde está separado y aperturado los costos operacionales correspondientes al cuerpo directivo, a los cuerpos académicos, con los distintos niveles de contrato. En el fondo, los académicos de planta, los que están a plazo fijo, los que están en horario, y los no académicos, además de otra información correspondiente a leyes sociales y beneficios. Y obviamente otros costos que no estuviesen considerados acá, se aperturan en la tabla O. Se apertura también la compra, el rubro compra de bienes y servicios, que tiene que ver más bien con los servicios generales asociados a costos de operación. Los costos de prestaciones de servicio, depreciaciones y amortizaciones son ingresos directos en la nota 28.
Bueno, tenemos luego la nota 29 por los ingresos, por tener de ingresos financieros definidos en la norma, con la misma estructura de la mayoría de las notas. Ingresan directamente en la nota el monto a revelar del rubro y cuando el otros supera el 10% se debe aperturar. En la misma estructura tiene la cuenta otros ingresos y la cuenta gastos de administración. Aquí tenemos también una apertura que tiene que ver con las remuneraciones del personal y leyes sociales que correspondan a montos imputables a gastos de administración. Y le han notado otros deterioros que también se apertura con las pilas y los rubros que corresponde incorporar en cada una de ellas. Los costos financieros también tienen la misma estructura de llenado directo de cada uno de los rubros y la apertura del otro cuando este supera el 10% del total. Y la última nota considerada en el formulario, los otros gastos que tienen también la misma estructura. A grandes rasgos, esta es la forma de ir llenando el formulario del ingreso de filas y la revelación de la información. Luego tenemos el listado de resultados. No, perdón, el estado de flujos de efectivo. El estado de resultados lo revisamos. El estado de flujos de efectivo está estructurado y diseñado bajo el método directo. Sabemos que el estado de flujo se puede utilizar tanto el método directo como el método indirecto. Sin embargo, la norma sugiere el uso del método directo de consignación de la información y estructura la normativa a través del método directo. La norma lo determina de esta manera, por lo tanto, el formulario que se ha diseñado responde a eso. Es lo importante es que aquí están todas las filas que considera el estado de flujo efectivo de la norma. Y la suma las va a generar por ítem, ya sea flujo procedente de la operación, de inversión o de financiamiento. Y finalmente, el estado de cambio en el patrimonio. En el formulario está también diseñado de acuerdo a la normativa contable, tanto para instituciones estatales como para instituciones no estatales, estructurado en el periodo actual y el periodo anterior, con toda la información que la institución debe revelar en este estado de situación, estado del estado financiero. Como les señalaba anteriormente, es importante tener en consideración que la información revelada en este formulario debe ser consistente con la información que contengan los estados financieros auditados. Y eso. Repasamos, como les decía, grandes rasgos el formulario. Una vez
que ustedes ya completan el formulario, va a validar el formulario, porque no se puede cerrar la edición si el formulario no está validado. Al momento de validar, como les señalaba antes, el sistema les va a decir que hay algunos problemas de validación, que el formulario no es válido porque no se cumplen ciertas reglas que están establecidas. Acá me aparecen varias observaciones que no se cumplen porque efectivamente este formulario tiene algunos datos. Entonces, obviamente no van a ser consistentes periodo actual con el anterior, o las validaciones del estado de situación, o del estado de resultado, o del estado de flujo. La validación, como les decía, son validaciones más bien genéricas, contables, sumatorias y comparaciones. Por lo tanto, el sistema les va a decir cuando hay una inconsistencia o una descuadratura. Y aquí, a veces, por eso hice hincapié hace un rato en que el copiar y pegar de otros archivos, como Excel o PDF, puede generar que el formulario no valide la información, porque a veces se pegan como números decimales. Eso es como para que lo tengan en cuenta. Podemos perder mucho rato pensando por qué no me valida si el monto está bien, pero puede ser que el formato del número que trajeron de otro archivo es distinto. Cuando el formulario se valida, cuando el sistema le dice que está ok, que no hay errores de validación, cierra la edición y esto se va a ver reflejado en el perfil, nuestro perfil CES, donde nosotros vemos, podemos abrir el formulario y ver la información que cargaron y hacer la información tanto del formulario como de todos los otros archivos que el proceso en general requiere, los financieros auditados y las correspondientes declaraciones. Con esta información nosotros vamos a proceder a realizar validaciones y contrastaciones entre los distintos instrumentos, principalmente el estado financiero auditado y la información revelada en el formulario web. ¿Queremos las preguntas de inmediato sobre esto para no... ¿Sí? O te damos un par de minutos para que las veas y las podemos ir respondiendo después. Sí, ya consulta. Entonces mejor pasamos a la presentación. Eso, veamos a ver si... Ok. Muchas gracias, María Isabel. A continuación, estamos consignando todas sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. Aparte, se nos quedan un par de minutos el micrófono también al final. Ahora voy a dejar con ustedes a Margarita, que les va a presentar cuál es el proceso de validación de admisibilidad del proceso financiero. Así que, adelante. Buenas tardes. Continuando con lo que Isabel estaba exponiendo, nosotros internamente, una vez que recibimos la información por parte de ustedes, tenemos un proceso de admisibilidad de los estados financieros. ¿Ya? Este proceso de admisibilidad contempla revisiones en cuanto a la completitud de la información, así como otras revisiones de forma y fondo, ¿ya? De las distintas informaciones que nos entregan y nos proporcionan. Voy a hacer énfasis en la revisión de estados financieros, particularmente, y la revisión de la FECU online, ¿ya? Bueno, dentro de las revisiones que nosotros hacemos y queremos transmitirle, es poner énfasis en ciertas cosas que a través de la historia de las revisiones han pasado y hemos encontrado algunas observaciones. En primer lugar, quisiéramos transmitir que los estados financieros, al requerirse que vengan auditados por una empresa de auditoría externa, es necesario que vengan acompañados con la opinión de auditoría, ¿ya? Esta opinión de auditoría debe venir firmada por el auditor externo
Otra cosa también relevante es que debe venir con una fecha de opinión de auditoría y además indicar la base de preparación respecto de las normas de contabilidad aplicables, sean estatales, no estatales, públicas o privadas, ¿ya? Eso es importante respecto de la opinión. Entonces, estas revisiones son las que nosotros hacemos internamente. Por tanto, es importante que ustedes antes del envío de la información, por favor, pongan énfasis en ello, ¿ya? Otra cosa, otra de las revisiones que nosotros hacemos, por ejemplo, no voy a ir tanto al detalle, pero sí en la generalidad, pero nosotros hacemos revisiones de sumas y operatorias aritméticas, ¿ya? Entonces nosotros verificamos que los estados financieros sumen las respectivas notas, que además de las sumas de las respectivas notas se cuadren con los respectivos estados financieros, sea el estado de situación financiera, estado de resultado. Otras revisiones que son, que también es relevante, nosotros cruzamos la FEU online con el estado financiero, ¿ya? Por tanto, es importante que sean consistentes. Otra cosa que nosotros hacemos es verificar si los estados financieros están comparativamente, ¿ya? Ha pasado situaciones en que no vienen comparativamente. Por ejemplo, este año se espera que venga 2024 y 2023. ¿Ya? Otra cosa importante es que la normativa establece un mínimo de notas y de revelaciones, por tanto, deben venir todas las revelaciones que exige la normativa. ¿Ya? Y bueno, eso es en general dentro de las revisiones que hacemos. Y como recomendación, creo que es bueno que tengan a la vista porque Contraloría General de la República ha emitido algunos dictámenes que son relevantes de aplicación de normativa financiera aplicable para todos. Entonces, es importante que lo tengan a la vista como una referencia de ayuda técnica. Eso principalmente. Bueno, después de esta revisión, nosotros levantamos observaciones y que las enviamos directamente a usted. ¿Ya? Entonces, énfasis en, por favor, que antes de que nos envíen la información, poder hacer estos checks para no tener tantas o las menores observaciones en este proceso de admisibilidad. Muchas gracias, Margarita. Con eso nosotros estamos terminando la presentación, la parte positiva del taller. Tenemos un par de minutos y queremos responder sus preguntas. Estamos sistematizando las preguntas que nos han ido dejando en el chat. No sé si hay algunas que podemos tener de rápido de despeje, María Isabel. Y luego Margarita también, si los tienen a la vista ya. Y vamos resolviendo tal vez las que tienen primero por escrito, las que podamos resolver rápidamente. Sí, sí. Y algunas que tengamos como, bueno, pero de todas formas le adelantamos que cualquier duda que quede pendiente, ustedes pueden comunicarse directamente con nosotros al correo del departamento, a dir@csuperior.cl, DIR, ahí también Max se lo va a dejar en el chat. Así que, Isa, si quieres empezar a responder algunas que vamos a ir dejando rápidamente y luego seguimos con las preguntas directamente. A ver, algunas que se repiten tienen que ver con la declaración de conflicto de interés. Dice que esto debe ser entregado por la empresa auditoria y los miembros del equipo de trabajo que participaron, como se indica en la norma de carácter general número 1. Efectivamente, la norma de carácter general indica cuáles, quiénes tienen que entregar y cómo se entrega la declaración. Son dos documentos, en la normativa sí, son dos documentos. Sin embargo, en nuestra plataforma esperamos que estos dos documentos o estas dos declaraciones las consoliden en un documento PDF y lo carguen al sistema. Dice, también sobre la declaración se debe firmar el socio de la firma auditora o solo el representante legal. Ambos.
en lo posible. No, como les decía, no hay un formato establecido, pero es el formato que la institución o la empresa que declara no tener conflictos de interés con la institución. Otras preguntas prácticas del formulario o de la plataforma. Hay varias preguntas respecto al acceso de otros integrantes distintos a la contraparte técnica para poder descargar y llenar la información. Entiendo que se compartió en el Está compartido ya la guía. la guía para la generación de equipos de los distintos procesos de recolección de información de las. La contraparte puede incorporar cuántas personas sean necesarias en el equipo de trabajo. Cuando la contraparte incorpora a estas personas, el sistema ya los reconoce con el ROT y la clave única de acceso. Solamente un pequeño comentario al respecto. Los integrantes del equipo podrán participar en el llenado del formulario y en el proceso en general, pero solo podrá enviar finalmente la contraparte técnica, cerrar el proceso. Cierra el proceso y finalmente también es el responsable de la información que contienen los distintos instrumentos. No tenemos en este momento un descargable del formulario, un descargable Excel. Sí hemos recibido varias consultas sobre el prellenado del formulario a través de un descargable, y en estos momentos no tenemos. También es lo mismo, formulario Excel. Hay una pregunta que dice, en caso de errores, ¿cuál es el procedimiento para solucionar estos errores? A ver, como les decía, el formulario no va a permitir avanzar o cerrar el formulario cuando hayan errores en las validaciones que tiene definido el instrumento. Ahora, si ustedes tienen un documento, un formulario validado, y a pesar de ello necesitan hacer correcciones o modificar ese formulario, eso es a través de solicitud. Se debe solicitar a través del correo la nueva apertura, porque si ustedes envían el formulario, cierran el proceso, ya no se puede acceder a él. Lo mismo va a suceder el día 31 de mayo, cuando termine el plazo, el sistema cierra todo el acceso. Por lo tanto, para poder acceder nuevamente a los procesos, hay que hacer una solicitud a través del correo, expresando ya sea porque lanzaron o porque necesitan modificar un documento para que se pueda volver a abrir el sistema y puedan volver a tener acceso. Acá hay otra también de equipos de apoyo. Sí. Ya está. Dice acá, no escuché si es que la ficha web está alineada con las instrucciones emanadas por Contraloría General de la República. En el artículo 36, respecto de Contraloría, imparte instrucciones a las instituciones de educación superior del Estado sobre el ejercicio contable. Sí. El formulario web está construido bajo las instrucciones emanadas por la normativa contable de GRC y de la CES para las instituciones. Si el ítem de otros es menor al 10%, ¿puedo abrirlo para tenerlo como referencia? Por supuesto. La obligatoriedad de abrir el ítem cuando el rubro supera el 10%, ahí es obligatorio, sí o sí lo tienen que abrir. Si no, pueden poner el total o aperturarlo, no hay ningún problema. Mejor aún. Tienen el respaldo ustedes y también nosotros podemos conocer cómo se componen a veces los ítems otros.
la declaración de ausencia no tenemos, la normativa no indica algún formato de información misma de la institución. ¿Pregunta por alguna? ¿Cómo? A ver, acá se podrían compartir los dictámenes de Contraloría. Sí, eso lo puedo compartir. Puedes compartir los dictámenes, pero también, también la Contraloría los tiene públicos en su página web. Sí, vamos a mandar el enlace. También Para que lo puedan puedo ver mandar el ellos. enlace directo a los Mandan el link dictámenes. directo mejor a la Ya. página de Contraloría. Perfecto. Sí, ¿Qué hacemos con las notas que no aplican a nuestra institución? No se llenan, y tener en cuenta que en el estado financiero auditado se declara y se revela que la nota no aplica a la institución. sí, solo un comentario sobre eso, si es que las notas no le aplican los estados financieros, ya en el estado financiero, la norma es clara en que hay que señalar que no hay información a revelar. Es importante que se mantenga el total de notas idéntico al que está en el formato de los estados financieros. Por lo tanto, no se saltan notas ni se intercambia el metadato. Se señala que no hay información a revelar, simplemente, para mantener el mismo orden de las notas. Respecto al plazo, el plazo es el 31 de mayo. No sé si es que, no sé de qué error me hablan en la página web, puede ser, lo vamos a revisar, pero el oficio enviado a todas las instituciones señala claramente que es el 31 de mayo. Y este plazo se hace cargo una práctica, hemos retrocedido el plazo de recepción del estado financiero desde sus versiones anteriores, que era el 30 de abril, en un mes, dando un plazo adicional de un mes a como era la práctica tradicional, para justamente facilitar el proceso de los equipos financieros y la dirección y vicerrectoría financiera para la elaboración de estos instrumentos. Así que esa es la fecha, el 31 de mayo. Las notas de los estados financieros, bueno, si es que son una réplica del formulario web, no es una réplica exacta, pero funcionan de forma muy similar. Hay alguna estructura en la forma en que están presentados que se modifican para tener una vista más amigable de los datos. Hay algunas notas del nivel de detalle superior, digamos, porque este FQ responde a dos normas contables distintas: la norma contable que aplica a las instituciones estatales y la otra que aplica a las instituciones privadas. Así que es un formulario que, si bien no está hecho idéntico a las notas, es muy similar y consolida ambas normas: la norma que aplica, la norma CES y la norma Contraloría General de la República, CES. Pregunta si es que los campos están en cifras de pesos o miles de pesos. Toda la información. La carácter general número 1 indica que la información es en miles de pesos y comparada con el ejercicio anterior. La declaración de ausencia de conflicto de interés, lo hemos comentado bastante, está detallado esa la norma de carácter general número 1 de la CES. Tiene que ser un documento firmado por la empresa auditora y otro por los representantes legales de la institución. Eso tiene que ser, naturalmente son documentos independientes que tienen que ser consolidados en un solo PDF para ser cargados en la botón específico para estos efectos en la plataforma SRI. Vamos a buscarlo de la página que dice el 30 de junio, no sé dónde estará. Luz María, si es que nos puedes indicar dónde está ese error en el chat, porque la verdad es que nosotros no estábamos enterados de que hubiese un error en la página web respecto, y para poder corregirlo también ahí, para evitar problemas. Hay una pregunta relacionada a que los auditores tienen una opinión estándar en general al cumplimiento de normas contables. Dice que entiendo que con estos formatos estándar no tienen inconveniente. Sí, los auditores en general utilizan una opinión estándar, pero dependiendo de cuál es el requerimiento de la auditoría, se hace especificación a las normas, ¿ya? O sea, ahí ustedes deben indicar que son las normas aplicables dependiendo de qué caso es, ¿ya? No sé, podemos tal vez dar la palabra a las personas que tienen la mano levantada
y luego seguimos analizando las otras preguntas. Entonces, vamos en el orden que está ahí. Sujei, Dolores, tienen la palabra, tenemos encendido el micrófono. Cuéntanos nomás cuál es tu pregunta. ¿Hay problema ahí? Ahora sí, Tiene que ¿me leer ahí. escuchan? Vale. Sí. Hola, Hola, ¿qué buenos tal? días. Miren, mi consulta es son 3 consultas, ¿ya? Una que tiene que ver con la nota 11, porque nosotros en los estados financieros, los pasivos corrientes y no corrientes, los informamos en la nota 11. Sin embargo, ustedes indican que tenemos que presentarlo en la nota 21.2. Va a haber una inconsistencia entre los estados financieros auditados de nosotros versus lo que ustedes están pidiendo. ¿Eso es correcto? No hay una inconsistencia. Es que, mire, la nota 11 habla de las entidades correlacionadas, ¿verdad? Sí. Y la nota 21 habla de las obligaciones por arrendamiento, ¿no es cierto? Sí. En tanto, la nota 11 solicita que se declaren todas las cuentas correlacionadas, incluyendo los arrendamientos, ¿ya? Por tanto, ahí deben estar registrados las obligaciones por arrendamiento. Sin embargo, la nota 21 exige que de igual forma se revelen estas obligaciones por arrendamiento, pero solo a nivel de revelación. Ya no va a haber una duplicidad. Ya, lo que pasa es que yo llené los 2 campos, ¿ya? Efectivamente, nosotros tenemos las cuentas por pagar a entidades relacionadas en la nota 11 y también llené la 21.2. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en el estado de situación financiera se duplicó la información y existe una descuadratura. Entonces, Sí. ¿dónde la revelo? ¿En la nota 11? ¿En la nota 21.2? Sí, vamos a hacer teníamos entendido también ese error que existe. Vamos a hacer una modificación en el formulario. Así que, de igual forma, revélenlo en los 2 lados, ¿ya? La revelo en los 2 lados y ustedes van a modificar. Vamos a sacar la sumatoria. Sí, vamos a sacar la sumatoria para que no quede duplicada la obligación. Muchas gracias. Lo otro es en la nota 28 y la nota 31. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros los estados financieros no presentamos las leyes sociales ni el seguro de cesantía, ¿ya? Estamos bajo el formato nuevo. Sin embargo, ustedes piden acá que nosotros lo revelemos, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente voy a tener una inconsistencia entre el auditado y lo que informamos a ustedes. ¿Cómo lo hago? ¿Informo en base a lo auditado? ¿Ya? ¿O informo en base a lo que ustedes están solicitando acá? Si nos puedes como explicitar un poco más cuál es la inconsistencia. Ya, mira, en los estados financieros auditados, ya, en la parte de remuneraciones de personales y leyes sociales asociadas a costos operacionales y de administración, no hay una línea que diga leyes sociales en nuestros estados financieros auditados, ¿ya? Sí, ahora entiendo, mira. A ver, la normativa contable específicamente señala que, a ver, para las instituciones estatales hay una normativa en conjunto, CES, Contraloría, y para las instituciones privadas es la normativa de la SED. Ambas normativas son muy similares, se basan en los mismos principios. Se dicta la normativa contable específica respecto de la presentación de los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera que deben remitir las instituciones de educación superior. Al respecto, los estados financieros deben prepararse de acuerdo a las disposiciones establecidas en las normas internacionales financieras o de contabilidad y sus correspondientes interpretaciones. Siempre que no se contradigan con las normas de la superintendencia. Ya. En ese caso priman la de los organismos reguladores. Por lo tanto, la norma de la superintendencia prima sobre la estructura de normas de las IFRS. Si está establecido por normativa. Es decir, el estado financiero auditado debe hacerse en base a la normativa contable de la superintendencia, que prima por sobre la normativa internacional, por sobre las IFRS.
las normas de la superintendencia están hechas en base a las IFRS. Sin embargo, tienen algunas consignaciones y solicitan algunas revelaciones específicas, que son las que están definidas. Nosotros lo hicimos en base a las normativas indicadas, ya. Pero ya me queda claro. En el fondo, Sí, en la norma también está señalado. En el Ya. capítulo 1, donde hablamos del marco conceptual, entidad contable y la normativa específica, está señalado que la normativa de la superintendencia prima por sobre la normativa internacional. ya, ok. Sí. Ya. Y Oye, bueno, eso qué aplicada pena. para las dos. Y la última, yo puedo hacer las validaciones siempre, todas las veces que quiera, hasta que no le dé cerrar el proceso, ¿cierto? Sí, Sí. Sí. Muchas gracias. Se pasaron. Vale, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Sandra Gómez. Alexander primero. Perdón, no, a Alexander Alfonso Rivera. Tiene que... Ahí está. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Mi duda es con respecto a la nota 9 que hizo la consulta. En los estados financieros auditados, en la nota 9 nosotros establecemos nada más anticipo proveedores, pero en la página web, en la planilla nada más tienen anticipo de clientes, que considero no debería estar en ese rubro. No sé si es un error de la planilla. ¿Se entendió? Sí, estamos Estamos chequeando. Se le pregunta. puede ser que esté. Sí, no, no está en la norma, pero no es porque no. Es porque el espacio QA cambia algunos nombres. Ah, perfecto. Como vimos, por ejemplo, el RUT pone Rivera, pone millas en vez de miles. Ah, ya. Ya, sí. Ok, hay varios errores en el tipeo que vieron en la presentación que no van a aparecer en el formulario que ustedes tienen acceso, Sí. porque nosotros tenemos un espacio, lo que estamos mostrando es un espacio de prueba, que era una versión anterior que todavía no está, no es la que está publicada y que ustedes tienen acceso. Pero yo Así que eso- tengo abierto o sea, el propio de la empresa y aparece como el 9-004 anticipo a los clientes. No tengo anticipo a proveedores. Ya, Y en la ok, nota 9, ahora entendemos, sí. Lo vamos a verificar y vamos a ver, a hacer la corrección si es que es así, porque eso debe estar en la forma que usted lo señala. ok, entonces que se espera que se haga la corrección o por lo tanto se va llenando, se toma ese rubro como anticipo a proveedores y que es un error de transcripción. ¿Lo consideran como... Sí. Sí, yo creo que sí. Sí? Mejor para avanzar, Sí. para no ralentizar el Sí, entonces avanzando más en la forma... Ok, Ok, bueno, muchas gracias. gracias. Sí, con Sandra. Ahora, ¿sí con Sandra? Sí. Ahora sí tiene la palabra Sandra Gómez. Pero por eso hay que verlo. Puede ser los navegadores también. Por eso te decía, el espacio de prueba, el Chrome, el navegador, hace estos cambios de nombre. Root dice Rodera, Miles dice Milla, y en el Edge que ocupó no hace cambiar. Ok. Y entonces hay que verificar a veces los navegadores de cada uno. Ya, respecto a la pregunta anterior, le recomendamos también probar en otro navegador para ver si es que aparece, se mantiene ese error de tipeo o esa diferencia, porque a otros colegas de ustedes también están mostrándonos que sí aparece de la forma en que debería. Así que para que lo tengan en consideración. Puede ser un problema de cookies y de refrescar el navegador. Sandra. Hola, buenas tardes. Buenas. Mi pregunta radica en la nota 11, nota 11 de las cuentas corrientes, ¿ya? Tengo duda con respecto a esta nota porque también se debe declarar en la nota 21.2, donde nosotros tenemos NIF, ¿ya?
Sin embargo, nosotros no lo tenemos en una cuenta contable de cuentas por pagar a una relacionada, ¿ya? Nosotros, si bien es cierto, tenemos obligación con la NIF, porque tenemos contrato firmado ya con una relacionada. Sin embargo, yo no lo tengo reflejado en mi estado financiero como cuenta por pagar. Igual se debe llenar esa nota como informativo. Es que es más profundo porque tiene que hacer una reclasificación de la cuenta, porque el deudor o la deuda es con la relacionada, ¿ya? Y lo que explicaba anteriormente, de igual forma, como tiene naturaleza de arrendamiento, debe ir en la nota 21, ¿ya? Eso es como... Sandra, en particular sobre esta pregunta, te agradeceríamos que nos mandaran la pregunta por correo. Al igual que los colegas, las preguntas que son contables, estrictamente contables, le agradeceríamos que nos las enviaran por correo a dir@csuperior.cl para que tengan la respuesta a mano y sea nuestra respuesta formal sobre cómo tienen que ser imputados en los estados financieros estos temas. Para que les sirva a ustedes también de respaldo. Sí, mejor, porque en años anteriores nunca nos han hecho reclasificar, porque en el fondo nosotros no tenemos deudas con ellos, solamente tenemos el contrato, ¿ya? Bajo NIF, pero no tenemos ninguna relación como dejarla reflejada en una cuenta por pagar de una relacionada. Somos una En el fondo fundación no sin está fines de diciendo que la lucro. naturaleza no es relacionada. ¿Eso está diciendo? ¿No es una relacionada? No, no es una relacionada. Ah, entonces está bien. Es un arrendamiento, ¿no? Es un contrato de arrendo. Sí, está bien. De todas formas, Sandra, para que te quede el respaldo, haznos llegar la pregunta indicando específicamente, también nos puedes mandar como ejemplo tu estado financiero o comentarnos cómo aparecen son tus estados financieros anteriores y nosotros podemos responderlo en base a eso. Ya, perfecto, no tengo problema. Y la naturaleza de lo que habla de Sí. si había relación o no relación, porque Sí. igual eso es importante Sí. para el análisis, ¿ya? Ok, listo, gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Guido, que es la última palabra que tenemos. Guido, adelante. Activa tu micrófono, por favor. El micrófono, No lo escuchamos. No escuchamos a Guido. el micrófono está activo, pero no se escucha. Sí. Tenemos un problema, Guido, con tu micrófono. No sé por qué no te escuchamos. Inténtalo nuevamente, si no, nos dejan la pregunta por el chat. Ok. No, Guido, no hay forma. Vale. No sé si es que nos queda alguna de las preguntas que estaban por... Sí, recuerda, Guido, que nos pueden escribir también y nosotros vamos a estar haciéndonos cargo lo antes posible de las preguntas que nos han enviado por el chat y también las que al correo. ¿Vale? No sé si es que nos queda algo, tú, Max, estuviste revisando. Parece que hemos abarcado todas las preguntas que nos fueron dejando en el chat. Luego, aquí hay una última que nos daba. Por correo. No. Esa que es como de interpretación contable, José Francisco, por favor, envíanos por correo para darte la respuesta formal. Eso. No sé si nos queda. Aquí hay otra mano. Margarita del Carmen, dale la palabra para que. Adelante, Margarita. Ahora sí. Ahora sí, Margarita. Yo. Hola a todos. Sí, Mi ¿qué tal? pregunta es, una vez que carguen en el productivo el formulario final, si este después le realizan modificaciones, ¿la información cargada queda guardada o tendríamos que cargar nuevamente la información? No está guardado. Si el formulario está validado, está guardado. Sí, No, y está guarda la información. sí, por lo tanto, si es que solicitan la reapertura de la plataforma para hacer modificaciones, debiese haber quedado guardado en el estado en el que se envió. Ya, ok. Muchas gracias. Vale.
creo que estamos ok. Pregunten por la grabación. ¿Ah? La verdad es que no tenemos todavía decidido el formato en que vamos a compartir la grabación. Vamos a ver si que lo podemos editar solamente la parte de la presentación para que ustedes, por temas de, digamos, de seguridad de la información y también por la seguridad, digamos, y la transparencia y de ustedes mismos. Así que creo que si es que no quedan más preguntas en este momento, recuerden que si es que se le ocurre algo más durante el llenado del formulario, durante la producción del estado financiero, escríbanos con toda confianza a dir@csuperior.cl. Ok, vamos a ir con esta última pregunta y vamos a concluir el taller por hoy día. Sujei, Yo nuevamente, es que es en base a la adelante. misma, es en base a la misma consulta que hizo la chica anterior. Ujú. Porque ustedes me dijeron que iban a hacer las modificaciones para que no incluyera en la suma la nota 21.2, ¿cierto? Ujú. Ese cambio, ¿cuándo se va a realizar? Y lo mismo, o sea, yo ya tengo lista la FECUS completa, llenada, no la he validado solamente. Entonces, en realidad me preocupa de que se me vayan a perder los, los datos. Yo voy a levantamos ahora la... Sí, vamos a levantar inmediatamente el requerimiento a TI para que haga la modificación, así que pues, estén refrescando el formulario, debe estar listo a muy corto plazo. Vamos a darle carácter de urgente a eso. Es una compañía Ok, que lo haga. gracias. Listo. Última pregunta que está en el chat y se puede ver, no se puede pegar a la web desde Excel. No existe un formato no está pensado el formulario para carga masiva. Una vez validada la FECU, se entiende, tiene que solicitar. No, pero la FECU, si es que está enviado el formulario, ¿se puede devolver al formulario? Sí, Sí, se puede volver a abrir. Mientras no se cierre el proceso, que es enviar el formulario, el estado financiero, las declaraciones de responsabilidad y el de conflicto de intereses, mientras no se haga envío de todo eso junto, se puede volver a abrir el formulario web, va a quedar guardado en la última versión que ustedes desarrollaron. Se puede imprimir y se puede bajar de web a Excel. no, queremos No, descargar. no está pensado, no tiene un formato descargable el formulario. Y si que se puede imprimir, no lo sé. No lo sé. Yo creo que eso va a requerir, no hemos hecho el intento El navegador. tal vez depende del navegador, tal vez algunos navegadores lo permitan. Habría que probar si es que el formulario permite una impresión, digamos, de forma vertical completa de todo el formulario. Y si es que el formato de impresión lo permite. Pero nosotros no hemos hecho la prueba y estado diseñados con ese propósito. Estamos ok, le queremos dar a todas y todos muchísimas gracias por la participación. Esperamos que tengan un buen cierre del proceso de entrega de los estados financieros y esta FECU y cuenten con la superintendencia, con el equipo de la División de Atención Ciudadana y el departamento. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo, comunicando a través del correo. ¿Ok? Que estén muy bien. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, gracias.